Hace 8 años, cuando se dolarizó a 25.000 sucres por dólar, fue grande el sufrimiento en todos los estratos sociales. Hoy la situación ha cambiado porque la facilidad de imprimir billetes no está en manos de la demagógica politiquería criolla. Esto ha traído algunos beneficios al pueblo ecuatoriano. Aquí el informe de Verónica Miño. La dolarización ha permitido acceder al crédito a sectores sociales antes marginados, porque la volatilidad del sucre impedía las ventas a plazos con precios fijos. Sin duda alguna, el valor o el porcentaje de reducción de pobreza en los últimos años, entre el 99, año previo a la dolarización oficial, y el año 2006, tiene un ingrediente importante en las remesas de los inmigrantes y el financiamiento. El financiamiento quiere decir los créditos que antes no se otorgaban y que ahora ya se están otorgando o se han venido otorgando gracias a una eliminación de lo que se llama el riesgo cambiario, es decir, la devaluación que antes existía. Con la dolarización es posible una estabilización macroeconómica superior al relajo neoliberal, no obstante esta ser parte del esquema al que refiero, que se dio antes de asumirla. Es decir, el sistema de devaluación, inflación, ajustes impuestos desde el Fondo Monetario Internacional para volver a un reciclaje nuevamente, devaluación, inflación, ajustes. Es obvio que la dolarización posibilitó una drástica reducción de las tasas de interés y de los precios. Sin embargo, no hemos llegado a los niveles que existen en el mercado internacional de lo uno y de lo otro. También ha servido de ancla para reducir la brecha entre precios externos e internos, bajando la inflación, el peor impuesto para los pobres, pero ha disparado las importaciones. Las importaciones, si uno hace un análisis de la estructura, crecen en materias primas, en bienes de capital y en bienes de consumo. En los tres crecen, no es que crecen en uno solo. Y que crezcan en bienes de consumo tampoco hay que satanizar, porque significa que hay poder de compra, que hay alguien que tiene capacidad de adquirir ese tipo de bienes. Entonces, esto significa que el país ha crecido y el promedio de crecimiento del país en los años de la dolarización es mucho más alto de lo que tuvo en los años previos con moneda nacional. En dolarización acumulamos inflación en montos muy elevados, yo diría que superan el 100%, o sea, hay inflación acumulada. En el Ecuador, sin tener como propio el dólar como moneda, se depreció esta moneda como nunca antes en su historia, incluido dentro de Estados Unidos. Ha sido útil para eliminar las devaluaciones que permitían a los gobiernos financiar el déficit presupuestario imprimiendo billetes y subsidiar las ineficiencias de exportadores y banqueros. Antes se financiaban problemas fiscales devaluando la moneda, se le entregaba más sucres por cada dólar al Estado a través del presupuesto. 2, se daba alicientes a los exportadores devaluando la moneda. Y 3, inclusive se imprimía billete sin respaldo en reservas para darle plata al Estado y a los gobiernos. Sin dudas, como pudo serlo también la convertibilidad, que hubiera sido un esquema mejor porque no desaparecía la moneda nacional. Podríamos decir pues que el esquema de tener un tipo de cambio fijo, inamovible, da lugar a una estabilización. Pero el problema de nuestro país, como de toda América Latina, no es monetario ni cambiario. Nuestro problema es estructural, de carácter productivo y de carácter social. Ha contribuido igualmente a bajar las tasas de interés, aunque esta es una tarea inconclusa porque todavía no guardan relación con la inflación de un solo dígito en la economía dolarizada. Sí, ha contribuido mucho. Las tasas de interés del sector corporativo, por ejemplo, que es para la empresa grande que da empleo porque contrata muchos trabajadores, se ha reducido prácticamente a la mitad.
del 18% a inicio del 2000 a aproximadamente el 9% en las últimas fechas. Entonces tenemos ahí una caída sustantiva, igual en los otros sectores. Entonces sí ha habido una contribución positiva en esa línea. Sin dudas, bajaron las tasas de interés, pero aún están muy altas en relación a las internacionales, que deben ser nuestro referente en cuanto a niveles en dolarización. Finalmente, hay que destacar que se ha convertido en un blindaje de la economía, que no se ha visto afectada por la inestabilidad política de los golpes de Estado y por las turbulencias de una revolución en marcha. En buena parte sí. En el pasado el desfogue de los problemas políticos eran que las tasas de interés se disparaban, que la inflación se disparaba o que el tipo de cambio subía. Ahora el desfogue no se da por esa vía, se da más por contracción económica. Qué mejor ejemplo que el año pasado, que fue el peor año de la época de la dolarización, porque las señales de política económica fueron confusas, no había norte, no había certidumbre y el país creció a la cola de América Latina conjuntamente con Haití y Nicaragua. Bueno, eso es relativo. Es relativo porque la dolarización provocó, aparte de la especulación, relegando la actividad productiva a un segundo plano, provocó una serie de desajustes y impactó negativamente en la capacidad competitiva del país, porque al no tener posibilidades de manejo monetario y cambiario como política comercial, estamos sujetos a receptar los efectos positivos o negativos de las políticas monetarias y cambiarias de los países con los cuales tenemos relaciones económicas. Esta realidad que todos la sienten ha obligado al presidente Correa a reiteradamente declarar que no tocará la dolarización. Sin embargo, su manejo económico paternalista y dispendioso, con aumento de gasto público y subsidios, podría minar el futuro de la dolarización.